Bienvenidos a Gema Consultores. Soy el ingeniero Gerard Herrera Álvarez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso denominado Trabajos de Alto Riesgo sobre excavaciones. En realidad este tema es muy importante porque forma parte de los trabajos de construcción civil, del ámbito minero y en esencia de todos los sectores, pues porque es un tipo de trabajo muy importante y de alto riesgo el cual puede repercutir en grandes lesiones e incluso hasta la muerte si es que no se han tomado previamente las medidas adecuadas, pertinentes y de prevención para poder desarrollarlo de manera segura. Primero que nada vamos a visualizar un video en, en donde vamos a ver las condiciones en las cuales se están desarrollando las excavaciones y puntualmente vamos a realizar la identificación de los peligros, de toda la problemática propiamente en esa actividad. Bien, puntualmente lo que estamos viendo en el video es una persona que está en este caso pues realizando la maniobra en la parte baja ya de la zanja. Vemos a cuatro o cinco personas en la parte superior o nivel cero, en este caso de la excavación, en la cual están haciendo el izaje a través de sogas o cuerdas, ¿sí? Dos en la parte delantera y dos en la parte posterior. Vemos también una persona acá que está realizando o guiando la maniobra. Sin embargo, en la parte trasera, digamos, de la zanja vemos a un equipo que es un cargador frontal o puede ser también una excavadora. En este caso, la persona que está en la parte baja, pues, si uno visualiza, esta persona, si es cierto, tiene PPs, tiene su casco de protección y probablemente, aunque no es visible al 100%, pues tiene sus botas, sus guantes y todo lo demás. Sin embargo, tratándose de una excavación, pues es muy importante el uso de un equipo de protección muy importante que es el arnés de seguridad, en la cual esta persona que se ve realizando la maniobra, pues no lo tiene. ¿Para qué va a servir el arnés de seguridad? El arnés de seguridad, primero que nada, debe usarlo la persona que está en la parte baja. Segundo, en la parte superior, tiene que estar una persona a manera de guía o a manera de supervisión con en este caso debería tener como mínimo una soga, de tal forma que éste esté enganchado a manera de línea de vida. ¿Por qué? Porque frente a en este caso, ante un derrumbe, pues es muy improbable si es que no hay un medio de seguimiento, de ubicación, en este caso la persona que quede enterrada. No vamos a saber puntualmente dónde se encuentra, en qué zona, en qué área, pues se lo vio por últimos segundos para posteriormente pues activar la medida de rescate. Si no tenemos eso, si no tenemos una línea de vida en este caso, enganchado al personal con su arnés, pues el tiempo es oro en un eventual derrumbe. Entonces va a ser algo difícil, puesto que frente a un derrumbe la persona, si es que queda totalmente tapada, digamos así, pues
La persona, primero que nada, se va a desesperar. Segundo, no va a poder respirar porque va a estar enterrada. Y tercero, pues en este caso la tierra, a raíz del derrumbe, va a presionar el cuerpo, con lo cual va a haber falta de oxígeno y por ende se puede desarrollar una fatalidad o muerte. Bien, por otro lado, vemos también de que en este caso, en esta zanja, pues no vemos ningún sistema de protección, es decir, no hay ningún sistema de entibado. Por otro lado, no hay tampoco, el talud está a 90 grados, lo cual es muy arriesgado, digamos así, obviamente sin conocer el tipo de suelo. Por otro lado, vemos al personal en la parte superior, pues solamente maniobrando y lo que es peor aún, como comenté al inicio, pues vemos acá un equipo, que en este caso es una excavadora con la cuchara. Bueno, si bien es cierto, en este caso, pues no, no, el equipo en este caso no está trabajando, no se está maniobrando, pero prácticamente lo vemos al filo o al borde de la zanja, lo cual es por un tema de estándares, pues no debería ser así. El equipo mínimo debería estar mínimo 3 metros al ras o al filo de la zanja. ¿Por qué? Obviamente estamos hablando de un equipo de una excavadora que tiene un gran peso, lo cual el peso genera presión y por ende puede generar un colapso de material, un colapso de la tierra, y que por consiguiente puede desencadenar en un derrumbe. Entonces ahí ya tenemos varios puntos en contra que no se están cumpliendo. No hay sistema de protección, no hay entibado. El personal que está en la parte baja desarrollando la maniobra tampoco tiene un arnés, no hay una persona con una línea de vida. Y lo que es peor aún, esta maniobra está del todo pues incumpliendo los estándares. El personal está al ras, está al filo de la zanja, lo cual también no debería ser. No hay ningún medio de contención en la parte superior o nivel cero, no hay ninguna baranda, no hay ninguna malla, no, en realidad esta operación está mal realizada. Y lo que es peor aún, pues la persona no tiene ningún medio de protección, no hay el talud adecuado, es a 90 grados, y por ende el material ha cedido produciendo un derrumbe. Desconocemos en este ejemplo, o en este caso, pues, si bien es cierto es un video de YouTube, el, la parte final, si es que la persona, si es que el personal lograron, pues, rescatarlo en el acto, lograron rescatar su cuerpo o con vida, eso, bueno, en realidad se desconoce, pero lo que hemos visto y evaluado es de que la operación estuvo mal realizada, no cumplía los estándares mínimos y por ende ya se veía que iba a suceder un accidente de tal magnitud. Bien, luego de ver este video en la cual de manera fría pues muestra el proceso de maniobra, en este caso de una tubería subterránea, pues de manera incorrecta, produciendo, desencadenándose en un derrumbe. Bien, para esto, propiamente para el desarrollo del tema, vamos a ver primero que nada algunas definiciones, cómo debe las personas, la cuadrilla, desarrollar la función al momento de hacer una excavación, es decir, antes, durante y después, y puntualmente a qué estaríamos expuestos los trabajadores al desarrollar dicha actividad de alto riesgo. Empecemos primero por las definiciones.
Puntualmente, digamos, ¿qué cosa es un desbroce? Generalmente estas partidas o de definiciones las vemos cuando se va a desarrollar movimiento de tierras, cuando se va a desarrollar el mantenimiento de carreteras, de nuevas trochas. Entonces se tiene que desarrollar según la ruta designada o en el plano establecido, pues retirar todo lo que está en la línea proyectada para una carretera o acceso. Entonces, puntualmente, ¿qué se tiene que hacer? Traer equipos, traer máquinas, a fin de que me permita retirar los árboles, los arbustos, la tierra, las raíces, entre otras, según cómo está el terreno. El segundo punto importante a considerar es el entibado. Básicamente viene a ser la forma de apuntalamiento con madera en en las excavaciones que ofrecerían mayor riesgo de hundimiento. Es decir, con el entibado me va a permitir sostener y proteger a las personas que están bajo, en la parte baja, donde se va a desarrollar el proyecto, la zanja, entre otros tipos de actividades. Me va a permitir básicamente sostener y evitar que ceda el terreno. Otro punto muy importante es conocer qué cosa es un espacio confinado. Básicamente viene a ser un ambiente que tiene entrada y salida, pues, de forma limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por un tiempo prolongado. Generalmente eso lo vemos en tanques, en donde el acceso es único, un solo acceso, y dependiendo de la tarea o actividad, pues en el caso, por ejemplo, cuando hacen mantenimiento de tanques, pues la persona, dependiendo del uso que le hayan dado anteriormente a esta cisterna o tanque, pues tiene que entrar con los equipos adecuados, previamente pues haber evaluado los indicadores de la atmósfera y si es factible o no que la persona ingrese con algún medio alterno. Es decir, pueden ser con botellas de oxígeno, va a depender mucho del uso, del tipo de material que circule o que movilice dentro de este tanque o cisterna. Asimismo, también lo vemos en excavaciones profundas, entre otros tipos de actividades. Y puntualmente vayamos al caso de qué cosa es excavación. Puntualmente es el resultado de extraer la tierra y de otros materiales que se encuentran en el terreno. Ahora, la excavación lo podemos realizar de manera manual, es decir, cuando una persona utiliza sus equipos y hacen un trazo según el plano, ven las medidas, la profundidad y empiezan a excavar. Ahora, también lo podemos hacer de manera mecánica a través de un equipo. Puede ser una excavadora, una retroexcavadora, entre otros tipos de equipos. Y lo que me va a permitir es, por un lado, el equipo mecánico, pues avanzar de manera rápida, pero tomando en cuenta las condiciones del terreno, el, el estudio de mecánica de suelos previo, que viene a ser un documento muy importante en donde previamente, antes de desarrollar el proyecto, pues se han tomado muestras del suelo, se han desarrollado calicatas hasta cierta profundidad y esas muestras, según el nivel de profundidad, han sido evaluadas por un laboratorio en la cual me va a determinar, según las profundidades, qué tipo de terreno material se encuentra en esa área. También tenemos el permiso de excavación. Puntualmente acá es un documento que se debe realizar evaluando todas las condiciones y si amerita o no realizar la excavación en ese momento, en ese punto, en esa área, en esa zona. Previa evaluación de los encargados de la mano con los trabajadores. Aquí vamos a ver un pequeño formato. A ver.
Bien, lo que estamos visualizando acá es un formato en la cual es un permiso de trabajo en excavaciones y zanjas, en la cual puntualmente vamos a describir acá las condiciones, la información mínima, en este caso de una obra, la empresa, qué tareas van a realizar, excavación en tal punto, en tal zona, y a qué hora va a iniciar. La relación de personas, nombres y apellidos, el cargo y la experiencia que estos tienen desarrollándose en este tipo de actividad. Asimismo, se debe indicar, pues, las características, las medidas, si en caso se trata de una zanja, de una excavación para una cisterna, entre otros tipos de tareas a realizar. El tipo de suelo, según el estudio de mecánica del suelo, el talud y las medidas de seguridad. Por ejemplo, se han controlado los objetos que puedan desplomarse, que constituyen peligro para los trabajadores. Se refiere acá al tema de desbroce, árboles, rocas, rellenos, etc. Dentro del perímetro se ha señalizado adecuadamente, se ha verificado que la distancia de recorrido entre escaleras no se, es entre 7,6. ¿Esto qué significa? Que cada longitud de 7,60 debe haber una escalera que sobresalga 1 metro de distancia del nivel cero. Se ha considerado escaleras como elementos de ingreso y salida. Se ha previsto que todo el personal que participe en esta actividad tenga su ATS, entre otro tipo de información sobre medidas de seguridad. Se ha verificado que en los planos e información sobre ubicación hay sistemas de agua, de línea, de cable. Se cuenta con el estudio de mecánica de suelo, sí, ¿no? Ahí marcarán los encargados. Según la condición de talud, será necesario apuntalar u otros medios que eviten el riesgo. Esto va a depender mucho de la ubicación del punto a realizar. Si cuenta o no con iluminación adecuada, puede ser un trabajo de día, como también puede ser de noche. Si es vía pública, se encuentra con los niveles de protección, pues señalización y balizas propiamente de forma de características reflectivas. Y bueno, acá colocar pues la persona que ha revisado, la persona que está solicitando, quién verifica. Acá sería pues el encargado de seguridad, puede ser el especialista en seguridad de salud, puede ser el ingeniero de seguridad, puede ser el PDR, entre otros. Siempre esto va a depender del sistema de gestión que estén manejando en la organización o empresa. Bien, luego de haber visto el formato sobre permiso de excavación y zanjas, veamos otro tema muy importante. ¿Cuáles son los riesgos inherentes cuando uno va a realizar una excavación? Primero que nada, pues, la degradación y pérdida de cohesión del material. Esto a raíz de la humedad, de la resequedad, a la mala maniobra, a los equipos cercanos y que por ende, pues, pueda repercutir en un derrumbe. El desprendimiento de las paredes por el efecto de las cargas. Por ejemplo, acá vemos un equipo, una excavadora o una retro cerca a la zanja, lo cual, por un tema de peso del equipo, pues está ejerciendo presión. A pesar de que uno no visualiza, no puede pensar que no, pero el exceso de confianza puede hacer de que en el transcurso de minutos, horas o hasta segundos pueda, según el tipo de material del suelo, pues este se puede desencadenar en un derrumbe. En la segunda imagen vemos acá que ya se ha realizado un derrumbe y el personal con los bomberos o brigadas pues están accediendo acá a la zanja y buscando ver la forma de cómo rescatar al personal o a las personas que han sido afectadas o enterradas producto del derrumbe. Y acá vemos la brigada en conjunto con los bomberos realizando el rescate de manera adecuada. Han colocado a la persona en una camilla y
Posteriormente van a realizar la evacuación a un centro médico cercano, ya sea una clínica, un hospital, para que se le brinde los adecuados primeros auxilios según cómo se encuentre el afectado. Otro riesgo inherente es de que la persona se caiga, que esté realizando una labor cerca a una zanja y que ésta, lamentablemente, en el nivel cero hacia arriba, pues no tenga ningún medio de protección, no tenga ningún medio de señalización y por ende al realizar o al movilizarse de un lugar a otro, pues lamentablemente la persona caiga a una zanja. Lo mínimo que debe haber, pues, es un letrero de señalización, excavación profunda, otro también para contener a las personas que están, digamos, circulando, tratándose de una vía pública, es colocar señalización, colocar sus cachacos de seguridad, colocar su malla naranja y sus letreros. Por otro lado, tratándose de excavaciones profundas, lo que se estila también es colocar paneles metálicos a manera de cerco, a fin de que externamente no desencadene o no sea un peligro y, o un riesgo alto de caída. Si ya tienen paneles de protección, paneles de seguridad alrededor del perímetro, sea una excavación, una obra de edificación, entre otros, pues netamente los riesgos serían de manera interna en la obra o en la zanja. Otro riesgo inherente es la socavación o pérdida de la capacidad portante de los suelos, en los que se fundan edificaciones vecinas a la excavación. Por ejemplo, vemos acá a una persona que está realizando la excavación en el talud, en la parte baja, sin previamente evaluar o ver las condiciones de la zona colindante. En la parte o en la imagen derecha también vemos acá una excavación circular, pero no se ve más condiciones o más características. Otro que puede suceder es que al momento de realizar mi zanja, una excavación, pues encuentre tuberías que se suele identificar, se suele encontrar, tuberías, tuberías de agua, tuberías de desagüe, tuberías eléctricas, cableado eléctrico, en la cual pues se tienen que tomar medidas necesarias, uno, paralizando las actividades hasta verificar que estas condiciones, que estas características o que estas tuberías, siendo del tipo eléctrico, por ejemplo, eh, no estén operativas, porque una mala maniobra, de pronto picar con la lámpara, con el pico, también puede desencadenar en un accidente. Entonces, simplemente se tiene que evaluar, se tiene que verificar si estas tuberías, llámese del tipo eléctrico, pues están operativas, porque en algunos casos también se encuentran tuberías con cableado, pero que ya está inoperativo. Y lógicamente acá, pues va a tener que evaluar el encargado de la especialidad eléctrica, evaluar si está operativo, verificar los planos y tomar las medidas adecuadas, dependiendo del tipo de entubado que se encuentre en las zanjas. Ahora, ¿qué controles debemos tener al realizar este proceso de excavaciones? Primero que nada, tiene que estar una persona con bastante experiencia liderando el equipo, el grupo de trabajo. Esta persona tiene que ser el supervisor, el cual ya con la experiencia, pues conoce, conoce las características primero del proyecto, conoce las características del suelo y por ende, hasta cierto punto, pues el personal puede ingresar a laborar, a excavar, tomando en cuenta esas consideraciones. Asimismo, también debe y es el responsable de que el personal utilice todos los medios de protección adecuados para poder
contener y proteger a las personas que lo realizan. Aquí, por ejemplo, vemos a una persona que está verificando, inspeccionando al personal que está iniciando la zanja. Acá vemos también probablemente este es un proyecto de edificación. Están realizando la excavación en el cerco. Probablemente están realizando la excavación para iniciar, iniciar con el perfilado para los muros pantalla. Vemos al personal que está en la parte de atrás y todo el material que una vez acumulado y acoplado, pues se tiene que eliminar. Y acá también de la misma forma vemos al personal que está realizando trabajos de excavación. Ahora, lo que se mencionó hace un momento, previamente el encargado del proyecto, pues tiene que haber revisado y analizado las condiciones del terreno. ¿Y esto cómo lo voy a saber, cómo lo voy a conocer? A través del desarrollo de un estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos puntualmente es, dependiendo del área del terreno, pues excavaciones puntuales en donde yo voy a verificar las condiciones a través de una muestra hasta cierta profundidad, en la cual esta muestra es llevado a un laboratorio y con ciertos procesos, pues me va a permitir obtener el, el tipo de suelo que yo voy a tener en ese punto o calicato. Entonces, dependiendo de las condiciones, de las observaciones y conclusiones de este estudio previo, que es el estudio de mecánica de suelos, pues yo voy a saber las características puntuales del terreno a donde yo voy a desarrollar mi proyecto. Si se encontrara una tubería, una línea de servicios públicos o cualquier tipo de instalación durante el proceso de excavación, lo que mencioné también hace un momento, debe totalmente paralizarse inmediatamente ese trabajo. Puntualmente, ¿por qué? Porque si no conocemos, tratándose de una tubería o cableado eléctrico, no sabemos si se encuentra actualmente en ese momento operativo. Dos, debemos paralizar esa actividad en ese punto. Y tres, informar a los encargados, a los supervisores, lo que se ha encontrado y tomar las medidas correspondientes, paralizando, realizando la comunicación con los encargados y según la evaluación posterior, pues se indicará si se continúa o se deja de lado. Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías o cualquier otro sistema a menos que éste estuviese desconectado de energía. Se debe prevenir los peligros de caída de materiales u objetos o de interrupción de agua en la excavación. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el material tienda a ceder por el tema o el grado de humedad de los taludes. No se debe permitir presencia de personal que no forma parte de la cuadrilla, que no va a realizar el trabajo durante las operaciones, ya sea de forma manual o como también con equipo mecánico, puntualmente a través de un cargador o una retroexcavadora. En los momentos de nivelación y compactación del terreno, el equipo de colocación del material de relleno trabajará a una distancia no menos de 20 metros de la zona que se esté nivelando o compactando. Aquí puntualmente se puede utilizar el equipo rodillo, como también una moto niveladora, dependiendo de las características que amerite ese determinado proyecto o también la disponibilidad de los equipos. En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 m,
de profundidad se debe proporcionar primero que nada una escalera. Una escalera que cumpla el ángulo adecuado, debidamente arriostrado en la parte superior y desde el nivel cero hacia arriba, pues que sobresalga como mínimo 1 metro de altura. Ahora, cada longitud de 760, cada tramo de 760 debe colocarse en una excavación o zanja una escalera. Eso por normativa. Bueno, acá vemos en esta imagen cómo es el proceso de una excavación y zanja, una profundidad de 80 centímetros. Esta es la base del cimiento. El nivel cero es la superficie del terreno y todo el material que está siendo retirado producto de la excavación. Está siendo acopiado, ¿cierto? Y posteriormente vendrá un bobcat para poder alimentar una tolva y poder ser eliminado el material producto de la excavación. Las tareas para efectuar taludes y apuntalar serán cumpliendo el siguiente procedimiento. Cuando hay trabajadores en excavaciones circulares o rectangulares, se les debe brindar un medio seguro de acceso. Entonces acá se debe colocar una escalera. Asimismo, se debe contar con un asistente en la superficie de excavación, quien estará en contacto con las personas dentro de la excavación, es decir, una persona, un vigía. Y lo que mencioné también hace un momento es, este vigía debe tener las sogas o líneas de vida debidamente amarradas hacia el anillo de los arnés de la personal que está trabajando. Y esto con el fin de, ante un eventual derrumbe y tapado hacia las personas trabajando, pues me permita responder rápidamente activando el procedimiento de rescate. Si yo no tengo dónde se encontrarían con esta soga, tratándose de una excavación profunda, de una excavación ancha, pues los minutos ante un accidente de este tipo, pues son bastante prioritarios. Y si no reaccionamos rápido y si no nos identificamos, corremos el riesgo de que el personal, pues totalmente enterrado, pues pierda la vida. Tratándose de una excavación o también como espacio confinado, debemos verificar las condiciones del ambiente, de la atmósfera, para ver o tomar decisiones de que si es que se va a desarrollar el trabajo, pues debemos ingresar con los equipos adecuados, con botellas de oxígeno, entre otros, según el tipo de trabajo que vamos a realizar. Ahora, ¿qué EPPs debo utilizar cuando voy a realizar excavaciones? Puntualmente, los EPPs básicos son las botas de seguridad, los guantes de seguridad, el arnés de seguridad, lentes, casco, casco de protección, protección también respiratoria, por el tema de polvo, de polución, protegerse las manos, los protectores auditivos y por un tema de identificación, el chaleco de seguridad. Durante las interrupciones del trabajo de excavación, el operador del equipo de excavación tiene que hacer previamente una inspección visual. Es decir, qué actividad va a realizar, cómo está el terreno, hasta dónde se debe posicionar, a fin de realizar una adecuada maniobra de excavación. Acá vemos al personal que están realizando una evaluación, una reunión de cómo van a realizar el trabajo, en qué zona, en qué punto, y con el equipo que van a utilizar. Lo que también se estila en algunas entidades o empresas u organizaciones es
premiar en este caso a las personas, a los operadores de equipos que cumplen con todas las medidas, con todas las normativas y con el equipamiento previo, durante y después de realizar las maniobras de excavación. Ahora, también debemos tomar en cuenta de que al realizar, al realizar la excavación con equipos, pues también debemos revisar las condiciones del equipo que me va a permitir realizar esta operación. Es decir, debo yo realizar una inspección, un checklist, por ejemplo, de la excavadora, de la retroexcavadora, de la motoniveladora, para ver si están en buenas condiciones y que por último también no represente un riesgo de provocar un accidente. Entonces, estos equipos deben tener como mínimo su extintor de seguridad, sus equipos antiderrames y, bueno, chequear todas las condiciones propias del motor de dichos equipos, a fin de garantizar una adecuada maniobra u operación de excavación. Entonces acá, no se olviden, pues tenemos que utilizar el checklist de los equipos. Ahora, las excavaciones que cruzan caminos y vías de acceso deberán cubrirse con planchas de metal, de tal forma de que ésta sea con una resistencia apropiada, a menos que la excavación sea de tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y equipos. Tratándose de por ejemplo, una excavación que esté en vía pública, pues como se mencionó, se debe colocar una delimitación, se debe colocar cachacos de seguridad, se debe colocar letreros y señalización, y puntualmente los que están laborando en la zanja, según las condiciones y tipos de terreno, pues colocar su escalera de ingreso y salida, esca- eh, colocar su pasarela a fin de cruzar la excavación o la zanja con las condiciones adecuadas. Es decir, pues que tenga su rodapiés a fin de evitar de que las personas al momento de transitar de un punto a otro, cruzando la zanja, pues les caiga alguna herramienta, algún material y sean afectados el personal que está abajo realizando la actividad de excavación. Acá vemos las barandas y es como si fuese un puente, ¿no? Para que me va a permitir, pues, acceder de un lugar a otro cruzando la zanja. Aquí lo vemos también en otra zanja, de la misma forma, una pasarela, y acá está la escalera, sobresaliendo más de 1 metro de altura. Ahora, cuando son obras o trabajos en las vías públicas, deben estar libres de material excavado u otro objeto que constituye un obstáculo. Claro, mucho va a depender de las condiciones del área que se tengan en la vía pública y si es adecuado o no acopiar, por ejemplo. Generalmente se estila eso, ¿no? Se define en conjunto con el personal, el personal que está a la cabeza del trabajo, el residente, entre otros puestos, pues eh, decidir en qué zona van a copiar, lógicamente no afectando o que no esté cerca de la excavación por un tema de peso y que no sea accesible al personal que está continuamente transitando alrededor de dicho trabajo o de dicha excavación. En la parte de acá, por ejemplo, vemos un cerco perimétrico con malla rachel y debidamente delimitado y cercado a fin de que las personas que transiten, sea vía pública, pues no tengan acceso fácilmente a la zona de trabajo. En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos inestables, se debe evitar que el material producto de la excavación se acumule a menos de 2 metros del borde de la zanja.
Esto es muy importante porque, como vemos acá en esta imagen, uno es el tema del material acopiado por el tema de peso. No puede estar cerca o al ras de la excavación. Ese es un punto muy importante, mínimo 2 metros. O va a depender mucho de la altura o profundidad que tenga la excavación. Asimismo, ¿qué es lo ideal? Que a manera de protección alrededor esté delimitado primero por unas barandas, ¿cierto? Que de alguna forma pues protejan o contengan a las personas que están cerca o transitando a la excavación de la zanja. Segundo, que estos medios de protección contengan a las personas ante una futura caída mediante las barandas, colocadas a 60 y a 1,20 m de altura. Asimismo, los equipos deben tener una distancia mínima al ras o al filo de la excavación mínima de 3 metros. Entonces, esto es muy importante porque me va a permitir reducir el nivel de riesgo producto del terreno ante, ante la consecuencia o provocación de un derrumbe. Son variables muy importantes: peso alrededor o cerca, peso del material acopiado, peso de los equipos que me van a ayudar, me van a apoyar a realizar la operación. Puede ser una excavadora, una retro, entre otros, o también al momento de realizar un vaciado, un mixer, lo cual también es peso a la zona hogaria. Y si está cerca, pues el riesgo es mayor. Y también el medio de contención frente a una caída del personal que está alrededor o circulando cerca a dichos trabajos. La determinación y el diseño del sistema de soporte se basará en un análisis detallado de los siguientes factores. Primero, la cantidad o profundidad del corte que se va a realizar según el volumen, los cambios del suelo debido al aire, al sol, al agua y al movimiento del terreno por vibraciones. En este caso, que van a ser originadas pues por los vehículos, los equipos, o también, según el tipo de trabajo a realizar, por voladuras o empuje de tierras. Entonces, aquí es muy importante considerar estas variables para poder, de alguna forma, pues, controlar o reducir el riesgo alto de derrumbe. Se deben instalar entibamientos, apuntalamientos y tablas estacados para evitar riesgos de colapso en zonas cercanas o colindantes, que pueden ser edificaciones, vías públicas, entre otros, y esto según el estudio de mecánica de suelos. Por ejemplo, acá vemos el suelo de tipo A. Voy a utilizar este sistema de entibado de forma ligera. El suelo del tipo B, esta es la medida referencial. Y el suelo de tipo C, que es protegido con tabla estacado de manera total. Instalación de barreras durante las excavaciones. Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señalética, es decir, letreros, por ejemplo de excavación profunda, eh, riesgo de equipos que se utilizan en la construcción o en las zanjas, y por último también señalética en donde indica la prohibición del personal cercano. Acá vemos también en esta imagen personal propio de una obra, pues realizando, delimitando a través de una malla de seguridad, pues evitando de esta forma que el personal ingrese a esta zona. Probablemente en la parte de acá o en la parte ya más trasera donde no se ve la imagen, debe estar la señalítica, algunos cachacos. Bueno, y esto va a depender propiamente de la obra a desarrollar. Las barreras de advertencia y protección
se deben instalar a no menos de 1,80 m del borde de la excavación o zanja. ¿Qué voy a utilizar? Pues cintas de seguridad, puede ser roja, roja o amarilla, malla de seguridad, las balizas, los conos, los cachacos de seguridad, entre otros tipos y medios de advertencia. Acá, por ejemplo, vemos la delimitación de esta excavación con malla de seguridad. Acá vemos también la zona por donde van a acceder y está debidamente delimitado. Acá también el personal está en la parte interna de la zona realizando excavaciones y en la parte exterior, pues la delimitación con cinta amarilla y con su malla de seguridad naranja. Si la excavación se realiza en la vía pública, la señalización será hecha con elementos de clara visibilidad durante el día y con luces rojas en la noche, de modo que se advierta su presencia. Claro, en la noche, dependiendo de la zona, si es una carretera, una vía pública, pues influye mucho el nivel de iluminación. Y si no tenemos luces que de alguna forma, pues, a las personas que están transitando o a los vehículos que están movilizándose cerca, pues, les permita identificar que cerca hay una obra, están realizando algún tipo de actividad en la cual, de alguna manera, de forma disuasiva, pues, le permita a las personas no acercarse. Si es que la excavación estuviese expuesta a vibraciones o compresión causada por vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de 3 metros del borde de la excavación. Ahora, cuando hay una excavación tiene más de 3 metros de profundidad, esa distancia desde el borde se aumentará en 1 metro por cada 2 metros de profundidad. Y esto es a fin de colocar adecuadamente, en este caso la tolva del volquete, que va por un lado a traer material o también para poder realizar la eliminación. Entonces lo que se estila es traer un volquete con su tolva y bueno, en una zona no cercana, como ya se indica en esta imagen, pues a fin de no ejercer peso, no colocarlo cerca o al borde de la excavación. Y cuando se trata de eliminación, pues se estaciona a una distancia prudente, ingresa también pues, el equipo, el Bobcat o la Mini, como también lo conocen, y realiza la operación de carguío del volquete. Si la excavación se realiza en zonas adyacentes a una edificación, se debe prever que la cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada. Entonces, esto se va a realizar previa evaluación in situ de las zonas o áreas que colindan, pues, en la área de mi proyecto. Entonces, según esto, se van a ir tomando decisiones, se van a ir realizando los debidos análisis o estudios de mecánica de suelos para que me ayude a identificar el nivel de terreno y por ende, según los resultados, tomar los adecuados medidas de protección. El constructor o contratista, bajo su responsabilidad, debe proponer si considera necesario modificar o no al proceso constructivo para realizar un adecuado diseño de protección. Puntualmente me refiero al sistema de ventilación. Entonces, hay personas, hay empresas, hay organizaciones que se ciñen mucho en realidad al plano o al estudio, ¿no? Sin embargo, hay organizaciones, y eso me consta, que pues van más allá de lo que dice la memoria descriptiva, de lo que dice el expediente técnico, pues
garantizando de mejor forma o a un mayor porcentaje el riesgo de un accidente, puntualmente de los derrumbes. Ahora, también puede suceder que se trate de que al momento de realizar la excavación encontremos la napa o nivel freático, que básicamente es encontrar agua bajo tierra. Entonces acá se debe contar por lo menos con un diseño debidamente avalado por un responsable, en la cual también me indique qué acciones debo tomar, es decir, sistema de bombeo, tener o contar con líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones de trabajo las zonas excavadas. Las operaciones de bombeo se realizarán tomando en cuenta las características del terreno, según el estudio de mecánica de suelos, a fin de garantizar la estabilidad de posibles edificaciones vecinas a la zona de trabajo. Y esto va de la mano con el análisis de estudio de suelos. En el caso de el empleo de tabla estacado o ataguías, el apuntalamiento o el sostenimiento de los elementos estructurales se debe realizar paralelamente con la excavación y siguiendo las pautas dadas en el diseño estructural. Entonces, para esto los encargados, previo diseño estructural y de la mano con el estudio de mecánica de suelos, pues deben realizar y tomar los equipos de protección adecuados. Cuando se trata de pozos de cimentación, en el que se requiera la participación de buzos u hombres rana, se debe garantizar que el equipo de buceo contenga la garantía de provisión de oxígeno y que el buzo o el hombre rana debe estar provisto de un cabo de seguridad que permita levantarlo en caso de emergencia. Entonces, con esta línea o soga, pues podríamos, frente a un accidente, pues en el que está en la parte superior baje, o los que puedan bajar, aseguren al personal. Obviamente los que ingresen deberían estar bien equipados para poder hacer el rescate vertical adecuado. Ahora, ¿cuáles son las causas básicas de los accidentes cuando uno desarrolla o realiza excavaciones? Primero que nada, la falla en la cohesión del suelo, es decir, a los costados de las excavaciones. Falla al momento de realizar una mala o inadecuada integración, o las características no son o no concuerdan con el diseño estructural del entibado. Otro es el acopio excesivo del material resultante de las excavaciones cerca de los bordes de la excavación o de la zanja. Que haya alto flujo de tránsito peatonal en la vecindad de la excavación, es decir, en el perímetro. Cuando hay ruptura de redes subterráneas, cuando están realizando trabajos a diferentes alturas, cuando hay faenas con trepidación en la vecindad de la excavación, es decir, hay obras cercanas y en la cual pues hay repercusión o vibración que va a afectar el nivel, o en este caso las condiciones al momento de excavar. Atrapamiento por derrumbe, que ese es el riesgo mayor. Caída de personas desde el borde de la excavación, si que no hay adecuados medios de contención, no hay un cerco, no hay una barrera que contenga ante una caída del personal. Golpes por caídas de pasarelas, que se produzca una intoxicación por acumulación de gases, e incluso también golpes o accidentes por los equipos o máquinas que se usan. Entonces, acá vemos un derrumbe. Este ocurre cuando la masa importante del suelo se desprende de la pared de la excavación y por ende cae dentro de la zanja y afectando al personal que está en su interior.
El derrumbe básicamente en tierra atrapa, aprisiona y produce golpes a la persona afectada. Aquí vemos personal de los bomberos realizando un rescate a una persona que ha sido atrapada producto de un derrumbe en una excavación. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta al momento de que se produce un derrumbe? Por un lado, pues considerar el tema del peso. ¿Por qué? Porque un metro cúbico de tierra pesa aproximadamente 1.600 kilos. Entonces, hagamos la semejanza en referencia al peso con el peso de una camioneta. Entonces, digamos, un metro cúbico pesa alrededor de el peso que tiene una camioneta, que es 1.600 kilos. Ahora, en un metro cuadrado de tierra se deslizan, esta es la cantidad que se desliza, que es 1.600 a 2.300 kilos de tierra. Entonces, una pared cuando se derrumba tiene alrededor de 2 o 4 cubos, es decir, 3.200 kilos o 6.400 kilos. Entonces, eso es lo que la persona va, digamos, va a sentir, lo que se le viene en su encima, producto de un derrumbe. Entonces, sin embargo, también los derrumbes no necesariamente van a ocurrir de arriba o de la parte superior hacia abajo, sino también pueden suceder de la parte intermedia o el centro. Pero causado debido a qué? Debido a que en el borde hay, hay equipos que están ejerciendo peso y por ende presión. Entonces, al pasar esto, pues simplemente se va a ocasionar un derrumbe. Y eso es lo que se evidenció o se vio en el video del accidente de excavación o video, mejor dicho, de una maniobra de izaje de una tubería. Bien, que también se produce un derrumbe cuando no se socava el pie del talud, es decir, tenemos este talud y lo que se empieza es empezar a picar en la parte baja. Entonces, realizar esa operación es realmente bastante riesgosa porque el producto o la consecuencia es finalmente un derrumbe, es decir, un talud deslizado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, pues, es enterrada, ¿no? Producto de un derrumbe? Entonces se dice que una persona que está enterrada hasta su pecho, para poder respirar, ¿qué tiene que hacer? Para, para poder respirar, tiene que mover 363 kilos para poder respirar una, dos, según el flujo de respiración que tenga que probablemente va a tener que ser, es rápido porque la persona va a estar nerviosa y desesperada. Entonces, imaginemos que para respirar nos cuesta o nos toma mover 363 kilos. Y si una persona está enterrada hasta la altura de las rodillas, también no va a ser fácil, pues, salir, retirarse de esa zona, producto de ese derrumbe, porque va a tener también que necesitar una fuerza de 340 kilos para liberar su pierna. Entonces, cuando una persona está enterrada, en este caso puntual, solo hasta el cuello, solo las rodillas, pues tiene que ejercer una fuerza mayor para poder liberarse, lo cual en condiciones reales, pues es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está enterrada? Pues lo primero que nada, pues la persona se va a desesperar, va a estar sofocada y eso le va a ocurrir de manera instantánea o hasta en los 3 minutos. Y cuando se rescata a la persona a tiempo, es muy probable que pase que ésta
producto del derrumbe del material que ha presionado el cuerpo, en este caso de la persona, el trabajador, pues genere lesiones internas. ¿Por qué? Porque como dijimos, el material, la tierra, va a generar presión y tiene peso. Entonces, lo que se dice es de que esta persona, al margen del momento de rescate, de la, del momento idóneo, del tiempo mínimo para rescatarlo, siendo positivo, pues esta persona, al ser enterrada, tenga una muerte segura. Si es que el personal, la brigada, con los equipos adecuados, pues no han realizado un rescate de manera inmediata. Bien, puntualmente hemos desarrollado el trabajo de altos riesgos sobre excavaciones. Hemos indicado las medidas que debemos tomar antes, durante y bueno, al finalizar un trabajo de excavación, pues lo que debe uno hacer es retirar la señalización, retirar la delimitación, la documentación, ya terminarla, finalizarla y bueno, hacer un orden y limpieza, retirando todo el material que está alrededor y haciéndolo de esa forma accesible, sea de manera interior, como si se trata de una vía pública, pues circulando de manera adecuada, libre de material. Entonces, asimismo recalcar que mediante un video vimos la consecuencia de un derrumbe, es decir, enterrando a una persona, producto de la mala maniobra, del mal procedimiento que, que estas personas realizaron de manera puntual en ese izaje de tubería. Espero que les haya servido. El tema en realidad es un tema muy interesante y bastante desglosable porque hay un montón de artículos, hay gran abundancia de información. Sin embargo, por un tema educativo, pues se ha seleccionado lo más primordial, ¿no? A fin de que con esta metodología, pues, ustedes se empapen del tema sobre trabajos de excavaciones. Soy el ingeniero Yera Herrera, a través de GEMA Consultores. Nuevamente darles las gracias y espero volvernos a encontrar. Muchas gracias. Hasta luego.